En el reportero de Radio Libertad presentamos Libertad con Historia, con la conducción de Maritza Barrón Gutiérrez, historiadora. El día de hoy nos encontramos con el historiador del arte y también un buen estudioso de nuestra historia y nuestra cultura, el historiador Diego Cánovas. Diego, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, él es español y también peruano a la vez, porque casado con peruana y tiene un estudio muy interesante sobre nuestro patrimonio. El día de hoy vamos a hablar sobre el cementerio Presbítero Maestro, que ahora nosotros lo vemos como un espacio turístico, patrimonial, pero que en un tiempo tuvo un uso, ¿no? Fue un espacio de un cementerio estrictamente dicho. Bueno, te reitero nuestros saludos. Cuando estamos hablando del cementerio Presbítero Maestro, que se inaugura en 1808, ¿a qué nos estamos refiriendo? En principio, a sus orígenes. Buenos días a todos. La idea de generación de cementerios es una idea que parte a finales del 18 y se va a incrementar y se va a llevar a cabo en el siglo XIX, a inicios del siglo XIX, ¿no? De finales del 18 a principios del 19 surge la idea de llevar los cementerios fuera de las ciudades. Esto, para entenderlo, habría que entender cuál es el concepto previo. Y el concepto previo es que en el enterramiento cristiano, en la época virreinal e incluso en la época medieval, se van a seguir las mismas tradiciones que nos llegan de Europa. O sea, ten en cuenta, todo va marcado por el proceso religioso. Claro. ¿Y dónde se enterraban? Pues se enterraban debajo de las iglesias, en lo que se llama terreno sagrado. La ubicación de las tumbas o de las distintas enterramientos que se van a producir en la iglesia va a tener mucho que ver, o sea, cuando hablamos de iglesia es el edificio eclesial, tiene mucho que ver con la estratificación social, el prestigio o factores de poder de la persona o familia que ahí se entierren. O sea, las iglesias que hoy tenemos también eran tumbas. Todas las iglesias van a ser siempre usadas en referencia al tema sepulcral y al enterramiento. ¿Y por qué decimos eso? O sea, tenemos la total seguridad de que las poblaciones se van a enterrar, en algún sitio se tiene que enterrar, pues. Ya, la idea de enterrarse es una idea católica, ¿no es cierto? Que es la que trae la cristiana, católica, y por eso se enterraban en las iglesias, ¿no? Debe haber habido una connotación también con respecto al espíritu. Se sobreentiende que ¿no? Está santificando de alguna manera un espacio, y debajo de ese espacio, en terreno sagrado, te están enterrando. ¿Y cuándo se decide ya hacer un espacio exclusivamente para entierro? Bien, vamos a ver. Inicialmente podemos hablar que ese tipo de enterramiento que se van a generar debajo de las iglesias, como decíamos, en su estratificación social, se va a generar ese, modelo en el cual la gente de más poder pues va a ocupar sitios preferenciales, pero la de menos poder, que es la amplia base, irá a zonas menos preferenciales, incluidos los patios de las propias iglesias. Con lo cual, eso ya pasa a ser un enterramiento, digamos, a nivel de primer cementerio. Esos primeros cementerios se llamarán cementerios parroquiales, que no serán un cementerio, sino una cripta más del propio espacio sagrado. Cuando a inicios del 19, finales del 18, se genera la necesidad de sanear, es coger un espacio fuera de la ciudad, a sotavento de la ciudad, para que se lleven los olores, las contaminaciones, digamos, lo que ellos conocían, entre comillas, como miasmas, se las van a llevar fuera de la ciudad, alejados de la ciudad, a un, digamos, recinto en mitad de una parcela, en mitad de la nada o fuera de la ciudad, y va a haber una cierta reticencia a empezar a enterrarse allí. Lógicamente hay que ponerse
en la piel de las personas que dicen, ¿por qué me va a tocar a mí si toda mi familia la han enterrado debajo de una iglesia, que a mí me van a llevar a mitad del campo en un terreno que dicen que está santificado? Que dicen, pero... Claro, que, o sea, yo me juego la eternidad en eso, claro, ¿no? pero claro, estamos hablando de Barrios Altos, ¿no? O sea, que parece entonces era alejado del centro de Lima, ¿no? Claro, ¿cierto? evidentemente está ¿No? fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Ahora Barrios Altos no está fuera de la ciudad. No, ahora no, son parámetros del inicio del XIX. Claro, entonces estamos hablando del siglo XIX, 1808. Si esto se inaugura en 1808, ¿cuál fue la estructura básica de este espacio, de este cementerio? Porque es bastante grande. Sí, bueno, el espacio, en principio el cementerio va a ir creciendo en función de las necesidades, y tenían un espacio inicial que se ve marcado directamente en la estilística del cementerio, porque para entender el funcionamiento de lo que se está haciendo, del proyecto que estamos realizando ahora, es un proyecto a nivel turístico. Claro. Y para atraer el turismo lo que vamos a necesitar es el fenotipo, o sea, lo que se ve. Ya. Eso es lo que van a venir a visitar. Pero cuando nosotros, por ejemplo, ahora convertido en un espacio turístico, también es patrimonio, ¿no? Sí, claro. Se ha declarado patrimonio. Pero nosotros, por ejemplo, si queremos hacer una explicación histórica, ¿cuál fue la primera estructura de este cementerio? Vamos a ver, es que históricamente si el objetivo es traerse el público para que visite el cementerio, el hecho de hacer un recorrido en base a la historia nos va a limitar muchísimo. Ya, pero aquí, por ejemplo, encontramos algunas características, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay mausoleos familiares. Sí. ¿Eso estaba en el diseño primero? ¿En el primer diseño? Claro, ya, en cualquier, no es que haya, es que hay, lo que se venden son parcelas. Ya. Y en esas parcelas o propiedades, cada uno son propiedades, ¿no? digamos, las utiliza de una manera o de otra. Un cementerio funciona exactamente igual que una ciudad. Ya. Al final es una ciudad de muertos, una necrópolis, que está, digamos, administrada por un organismo, y que sería prácticamente el que actuaría de comunidad de propietarios, por así decirlo. Cuando tú dices necrópolis, tiene algo que ver con esa visión que también tenían los egipcios, ¿no es cierto? Que había un espacio solo para enterrar, igual que los griegos, ¿no es cierto? Una necrópolis es una ciudad de muertos. De muertos. Entonces, esto sería una necrópolis, porque es el primer cementerio de Sudamérica, ¿no? Sí, vamos a ver. El tema de necrópolis es estar normalmente identificado con enterramientos paganos. O sea, si hablamos, no cristianos. No cristianos. O sea, cuando hablamos de cementerios, el término ya es diferente. Viene de una palabra griega que significa descanso, y descanso con la esperanza de resurrección. Si estás descansando es porque luego te puedes levantar. Claro. Entonces, el término necrópolis es más, digamos, aplicado a paganos. Pero ciudad de muertos sigue siendo una ciudad de muertos. Claro, sí. En la cual la estratificación, como en cualquier ciudad, hay casonas, edificios multifamiliares y apartamentos. Claro, entonces ahí hay una estratificación cuando se construye este cementerio, precisamente en un espacio de descanso de los que fueron vivos, ¿no? Vas pensando, y esto ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Por ejemplo, los nichos estaban en la estructura básica, primero, los nichos. Yo me imagino, pero no, el estudio no va ahí a esa estratificación. O sea, el uso que pueden tener los nichos, evidentemente, son estructuras, nichos aéreos, te refieres, porque el nicho también es considerado lo que es los niveles de cada una de las tumbas hacia abajo, subterráneos, de los panteones. Los panteones tienen también sus nichos, pero los nichos están distribuidos de manera más aleatoria. Ahora, lo que son los complejos de nichos aéreos, que tienen un precio en función de la altura que tienen, o sea, el que más vale es el que está en el centro, a la altura de la vista, y conforme te vas alejando hacia arriba o hacia abajo, van cogiendo un precio u otro. Son prácticamente el equivalente a un edificio de apartamentos en una ciudad, ¿no? Donde vas a ocupar un espacio mínimo
con un, digamos, aprovechamiento del espacio superior. O sea que este puede haber sido la primera idea de la construcción. Primero por salud pública, la construcción de este alejado de la ciudad, y el otro asunto también ya había pues casi un hacinamiento en las iglesias para poder seguir enterrando, ¿no? Es que la realmente se producía, conforme va creciendo la ciudad, y en una época de epidemia, imagínate que la propia epidemia se va a autoalimentar, claro, con el tema de una mayor mortandad, mayor enterramiento, mayor contaminación. Claro, entonces buscan un lugar. Esto es con el virrey Abascal en 1808, que es un lugar alejado de la ciudad para ese entonces, pero ahora ya esto tiene otra visión, este cementerio, porque ya se ha convertido exactamente como una ruta turística, ¿no es cierto? Sí. Que es en lo que tú estás participando. ¿Cómo está diseñada esa ruta turística del presbítero nuestro? Bueno, la ruta turística ya existe, ya hay un tráfico turístico importante sobre el cementerio, pero a mi modo de ver tiene una limitación grande en el espacio público, o sea, del público objetivo que visita el cementerio. El público objetivo no es un público objetivo internacional, es un público objetivo local. Los guiados están orientados a ese público objetivo local, de carácter local, y apenas está empezando también la distribución o la difusión, a mi modo de ver, con el turismo, digamos, nacional. Pero el gran público es un público internacional. ¿Por qué? Porque los circuitos mortuorios están de moda. Claro, el morbo llama. Sí, pero en realidad hay una serie de elementos que también tiene este cementerio, al menos, que atraen mucho. Por ejemplo, hay mucha estética, ¿no es cierto? Hay mucha escultura, hay los personajes mismos que han sido enterrados, familias, ¿no?, que han tenido sus mausoleos. El mismo hecho que está ahí la cripta de los héroes, que es para los caídos en la guerra con Chile. Entonces tiene una serie de cosas que configuran que sí es un buen elemento para una ruta turística. Sí, bueno, vamos a ver, eso es indudable, que es un elemento patrimonial de primer orden, es indudable. La calidad que tiene el cementerio es muy alta. Digamos que la seriación estilística que tiene es, desde el siglo XIX para acá, están presentes todos los estilos, y el objeto de generar una ruta es el aprovechar los flujos turísticos que van a venir y intentar ingresar en otras organizaciones europeas, como las recientemente hemos entrado en Lima, en la ruta europea del Art Nouveau. Esa consecución de ese logro es el primer nicho de mercado, será llevar los itinerarios Art Nouveau al cementerio. Es evidente, para aprovechar el recurso. Pero no debemos de quedarnos solo ahí, sino debemos de intentar el que otros circuitos de carácter europeo, y digo europeo porque son, digamos, los que van a la vanguardia en tema turístico, ni tan siquiera los norteamericanos van a la vanguardia, porque el patrimonio no está generalmente, el patrimonio cultural no está generalmente en Estados Unidos, sino en Europa. El Perú tiene mucho más patrimonio histórico y cultural que los propios Estados Unidos, entonces es mucho más similar a lo que se están haciendo, lo que se puede estar haciendo a nivel de turismo cultural o turismo patrimonial en Europa que no en Estados Unidos. Claro, yo he participado de una itinerancia al interior. Yo antes sí había ido, estaba mi padre, hay muchas maneras de hacer estos recorridos en el presbítero maestro. Algunos son inclusive que escapan del mismo sentido de lo que significaría una ruta dentro de un espacio de esas características. Ahora, yo te pregunto a ti, como experto en patrimonio, dime una cosa, ¿la ruta turística al interior de un cementerio tiene algunos parámetros o es libre? Vamos a ver, cualquier forma de poner en valor el recurso mediante el flujo turístico es válida, cualquiera. Evidentemente, si me preguntas a mí, pues yo siempre voy a optar por un tema más académico. Claro. Entonces, no voy a ir en tanto en cuanto a hacerme
eco de las historias de fantasmas o de visitar el cementerio por la noche, aunque pueda tener su encanto, sino de visitarlo de día, hacer un análisis de las tumbas y ver evidentemente los estilos. Y explico por qué. Porque si lo que queremos es traer gente que esté interesada, no podemos centrar los guiados en los personajes. Tendremos que aprovechar, mencionar y completar la información con los personajes que están allá enterrados, pero nadie va a venir desde Europa aquí a ver los personajes que están enterrados, porque ni los conocen ni les importa. Ni van a venir a llevarles flores, ni van a venir a rezarles. ¿Cuál sería entonces el atractivo? El atractivo es el atractivo de la belleza arquitectónica y escultórica del propio cementerio, que eso sí que es un elemento de primera magnitud. ¿Ya está definido el estilo arquitectónico del cementerio? Por el presbiterio maestro pasan todos los estilos arquitectónicos, o sea, están desde estilos eclecticistas, estilos neoclásicos, aunque menos. No hay una confusión entre eclecticismo y neoclasicismo que no es adecuada, pero lo hay. Hay también tumbas de historicismo románticos, y abunda mucho el clasicismo francés, abunda muchísimo el tema neogótico, por ejemplo, y habría que empezar a preguntarse por qué. Y la respuesta es bien sencilla. Hemos dicho que durante la época virreinal y durante la época anterior a la generación de lo que son los cementerios, la gente era reticente a salir del cementerio porque tradicionalmente se enterraba debajo de una iglesia, ¿no? Claro. Pues como no me dejan enterrarme dentro de una iglesia, lo que hago es que construir una iglesia y me entierro debajo. ¿Y cuál es el estilo más representativo de una iglesia? El gótico. Es el estilo catedralicio. Por eso aparece con frecuencia, no solo en este cementerio, sino en muchos cementerios, la presencia del estilo neogótico, porque no hace falta decir, normalmente ya lo identificas con una catedral, haces tu pequeña catedral y debajo te entierras. Es como construir en ese espacio su iglesia. Eso es lo que me quieres decir. Es, digamos, un seguro. Un seguro, ¿no? O sea, tú me dices que es terreno santificado, yo me lo tengo que creer, pero por si las moscas yo hago mi propia iglesia y me entierro abajo. Claro, eso es importante, es importante porque a veces los tiempos no nos permiten ver la lógica de la historia, ¿no? Del momento, ¿no es cierto? Claro. Porque ahora nosotros vamos a ver, la idea del cementerio es totalmente diferente. Mira, hay toda una seriación de estilos. Están todos los historicismos románticos, que son lo que se conoce como neos. Claro. Neogótico, neoclásico. Bueno, neoclásico es anterior, pero bueno, neogótico, neorrománico, pero sin embargo hay uno que no está, o que está muy, muy escondido, el neobarroco. Justamente te iba a decir de eso, porque eso debe ser porque ya se ha construido en un periodo ya pre-republicano. ¿Tú crees que tiene que ver eso? Sí, evidentemente el cementerio se inicia en periodo neoclásico. Ten en cuenta que el neoclásico no se lleva muy bien con la época, digamos, del rey Fernando VII, porque no le hace mucha gracia, pero ya ha visto lo que ha pasado, y él no es precisamente un monarca, digamos, liberal. Digamos que entramos en el periodo ya historicista, y el problema que van a tener es que hay una cierta identificación de lo barroco con lo virreinal. Por eso jamás van a tocar el estilo neobarroco. Se van a ir a estilos más clasicistas que son propios de la época, pero digamos en los estilos medievales y en la recordación, en ese recordatorio de lo que son estilos digamos historicistas, no se van a ir al neobarroco porque recuerda al virreinato. Claro, es eso, aparte y se va a desarrollar durante todo el periodo republicano. Claro, y también yo imagino, no sé, que también por costos, porque el neobarroco el barroco en sí mismo es bastante ornamental, ¿no? Sí, bueno, no necesariamente tiene que ser altamente ornamental, pero todo lo que sea barroco, que es de formación del canon clásico, y dinamismo y un estilo engañoso, no pega demasiado en el cementerio, que es un cementerio primero de origen neoclásico y después de tradición republicana. Claro. Entonces hay algunos ejemplos, hay algunas tumbas, algunos monumentos
pero ya vamos a estar hablando del siglo XX. Claro. Cuando ya la relación, digamos, con España ya se ha normalizado, ya aquello ya ha quedado un poco más, y entonces cuando empiezan a ver los estilos neocoloniales, aparte por así que ya decirlo. Es una estética criolla, ¿no? Es una Ya, estética, claro, una evidentemente, estética criolla. evidentemente. Estamos para terminar el programa y tú que estás abocado a un proyecto, creo que es la ruta turística europea, ¿no? Hay algunas cosas que no van, que están en contra de nuestro patrimonio. Por ejemplo, la ubicación del presbítero maestro tiene que estar acorde a este patrimonio. Ese Barrios Altos necesita ir más allá del cementerio, sino sus alrededores. Y eso creo que está en muchos espacios turísticos. Por ejemplo, hay un dato que ayer lo leí, que de cada 10 turistas regresa uno. Entonces eso está poniéndonos, diciendo que la gente, bueno, muy bonito puede ser ese museo, pero los alrededores no están alineados a esa estética. ¿Qué nos podrías decir tú como un estudioso, un gran preservador de nuestro patrimonio histórico? Mira, el tema de los cementerios, es un tema realmente apasionante de conocer. Todos los cementerios, por la propia concepción de la palabra cementerio y por la propia concepción del inicio del siglo XIX, están generados en las afueras de la ciudad, alejados de la ciudad. Y eso siempre va a tener un componente, a ojos del siglo XXI, de una cierta marginalidad, porque son los barrios periféricos, pero muy periféricos. Yo me estoy acordando ahora mismo del cementerio de los Remedios, en mi ciudad natal, en Cartagena, en Europa, donde el cementerio está totalmente fuera, y está al lado, cuidado, es un sitio más o menos peligroso. O sea, siempre hay... O sea, no es potestad de Lima eso, o sea, no es algo exclusivo de Lima, eso se da. Ahora bien, los guiados dentro del cementerio, como estás hablando de un territorio cercado, son relativamente cómodos para ir, coger una movilidad, llegar al cementerio. O sea, no creo que afecte eso demasiado para el tráfico turístico. Bueno, Diego, estamos con el compromiso de volverte a tener, es para poder ampliar. Se nos ha vencido el tiempo. Estoy muy agradecida de que hayas accedido a la invitación del programa, y amigos, los esperamos el próximo jueves en Libertad con Historia. Muchas gracias por su audiencia.